Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar sobre litigiosidad bancaria, propuestas legislativas y realidad judicial, que se va a realizar en el marco del programa de educación financiera y digital de Asufin. Bueno, creo que ya estamos todos conectados, así que vamos a proceder a que se vayan participando los diferentes miembros que nos acompañan en esta mesa redonda de un tema que yo creo que no puede estar de más actualidad, como es la litigiosidad bancaria. A ver, me dice que no se oye. No, pues. Yo tengo puesto el... A ver, yo no sé si se me oye o no se me oye. En este momento no tengo... yo creo que sí, me dicen que sí. Bueno, pues lo que estaba diciendo, que yo creo que cuanto antes empecemos mejor para ir conociendo cómo los diferentes puntos de vista de todos los que nos hemos reunido aquí para valorar el tema de la litigiosidad bancaria, que está siendo uno de los problemas más importantes en las relaciones de los bancos con los clientes y que está llevando a un golpeo importante en la reputación de las entidades financieras. Y la prueba de ello es que el propio Ministerio de Justicia está preparando dos anteproyectos de ley para mejorar todos estos procedimientos y ir agilizando el enorme atasco de demandas que hay, o bien cláusula suelo, o multidivisas, o IRPFs, o todo tipo de demandas abusivas, ¿no? Así que yo creo que lo mejor sería que vamos dando paso a cada uno de los componentes de la mesa redonda, o quizá podríamos empezar por un vídeo que nos han enviado. Y me parece que aquí esta vez que vamos a contar con Patricia Suárez, la presidenta de Asufin, que esta vez no va a ir de moderadora, que me ha tocado a mí, que entonces tampoco iré como periodista, sino como moderador. Y ella, como presidenta de Asufin, le pediría que nos pusiera el primer vídeo de uno de los componentes que no ha podido asistir por cuestiones médicas. Patricia. Sí, muchísimas gracias, Íñigo. Muchísimas gracias a todos por asistir. Efectivamente, se trata de Agustín Azparren, que desgraciadamente la semana pasada tenía una intervención quirúrgica que en principio era ambulatoria, pero bueno, se le ha complicado un poquillo más. Él está muy bien, ahora lo vais a ver en el vídeo, que está perfectamente, pero tengo que agradecerle públicamente que pues participe a pesar de todo en el webinar, porque nos ha mandado un vídeo grabado desde el hospital, desde el campo de batalla. Pero bueno, pues muchísimas gracias, Agustín, si nos estás viendo. Y sin más, os comparto pantalla y os dejo con este vídeo, que son 5 minutos, en el que él un poco explica cuál es su posicionamiento con respecto precisamente a la ley, el anteproyecto de ley de eficiencia procesal. También os pido, antes de ponerlo, que subáis mucho el volumen, porque hemos hecho pruebas antes y se oye más bajo que lo que se oye en nuestras voces. Así que os pido que subáis bien el volumen, ¿vale? Pues vamos allá. Hola, buenas tardes.
A ver, que lo voy a volver a poner porque me están diciendo que no se oye y justo lo hemos probado antes y se oía. Estas son las cosas que pasan, de verdad que lo siento. Vamos allá a ver si me lo dicen. Lo vuelvo a poner, lo voy a poner muy alto. Hola, buenas tardes. Me hubiera gustado más estar, aunque no sea de forma presencial realmente, pero por videoconferencia, pero por razones extraordinarias tengo que dejar grabada mi intervención. Van a ser 5 o 6 minutos, pero lo que intento hacer ver es cuál es la finalidad del anteproyecto de ley de eficiencia procesal y del servicio público de justicia, que en la parte a la que me voy a referir tiene una finalidad muy clara. Nos encontramos en un país en el que estamos con un alto nivel de litigiosidad, realmente está en el podium de los países de la OCDE, de los países de cooperación del desarrollo, está en el tercer lugar por litigiosidad, por número de habitantes, y en cambio tenemos un número de jueces muy por debajo. Dentro de la Unión Europea están los últimos puestos. Podemos decir que está a la mitad de lo que sería más o menos la media europea. Es decir, si hay actualmente 5.700 jueces, se necesitarían 11.000 para que la tutela judicial fuera efectiva en España. Por lo tanto, estamos hablando de un derecho fundamental. Proteger, que sea efectiva, que sea eficiente la tutela judicial. Y la única forma, porque para eso, después de muchos años, otras personas profesionales con muchos años en la Administración de Justicia y yo mismo, se nos ocurrió hacer una propuesta, un borrador al Ministerio que definitivamente se aceptó y se refiere, como digo, a esta parte de los medios de resolución o solución de conflictos, medios alternativos o adecuados. La idea es muy revolucionaria, la idea realmente es crear un sistema que haga descender la litigiosidad, pero eso, no solo eso, sino que en definitiva es un cambio de cultura. Tenemos un país con una cultura muy litigiosa y como otros sistemas, cualquier sistema que se idee o se le ocurra a alguien normalmente o no ha tenido éxito o es difícil que tenga éxito, la única posibilidad que hay es poner una barrera, un obstáculo que sea del menor coste posible, porque para eso el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya se ha pronunciado, porque si no sería un obstáculo para la tutela judicial, sería simplemente un requisito de procedibilidad que consistiría en que antes de iniciar un procedimiento civil o mercantil, estamos hablando actualmente del orden de 2 millones de procedimientos civiles con carácter general en España, salvo algunas excepciones, el anteproyecto se refiere a la jurisdicción civil en general, y antes de cualquier demanda que se presente en este ámbito es necesario haber intentado un acuerdo por alguno de los medios que se enumeran en el propio anteproyecto. Muy brevemente, los medios son desde la negociación entre las partes, asistidas o no por sus abogados. Esto es un sistema que debería ser el sistema normal. Cualquier demanda debería presentarse previamente por los abogados, habiendo negociado previamente ellos o las partes, ya sea por la mediación, que es un sistema que lleva ya casi 10 años en España, la ley del 12, y sin embargo todavía no es un sistema conocido, no solo con carácter general en la población, sino incluso entre los abogados. Y después hay otros sistemas, otros que regula el propio anteproyecto, sistemas adecuados de solución de conflictos, o que los regulan o que están ya regulados en otras disposiciones o leyes específicas. Podríamos hablar de conciliación pública, de 3 sistemas de conciliación pública. La conciliación ante el LAJ, ante la actual Administración de Justicia, que tiene una virtud, que es que si el LAJ considera que el asunto que ha ingresado en su juzgado tiene las posibilidades de mediación o de conciliación en este caso, pues, y llama a las partes a esa conciliación ante el letrado, no habrá posibilidad después de que el juez de primera instancia derive a una mediación. En segundo lugar, estaría la conciliación ante el notario,
que está prevista en la ley de notariado, la conciliación ante el registrador, en ambos son con aspectos o ámbitos muy concretos, y que esta última regulada también en la ley del registro. Estas serían las conciliaciones públicas, por así decir. Hay una figura nueva que crea el anteproyecto, que es la conciliación privada. Se puede definir muy sencillamente, porque esta figura ha generado alguna controversia ya y algunas críticas, pero realmente es distinto que la mediación. Aquí lo que se está buscando es a una persona que, aparte de que tenga sus cualidades como mediador o conciliador, sea una persona experta en la materia que se está tratando. Eso es fundamental, y vamos a ver enseguida por qué es fundamental. O sea, no es cualquier mediador, da igual incluso la profesión que tenga, pues una profesión absolutamente alejada del derecho para resolver un tema de contratos que es estrictamente jurídico, y sin embargo en la conciliación privada lo que se busca es una persona experta en el tema. ¿Y por qué? Pues porque una de las funciones del conciliador privado, a diferencia de la mediación, es que puede proponer, hacer propuestas de solución del conflicto, y por eso precisamente se le llama a alguien que sea experto. Después esas pueden ser vinculantes o no, pero pueden ayudar, y en casos que ha habido recientemente en España, no en el ámbito civil, sino en el ámbito contencioso, el famoso auto de La Coruña, se fue como conciliador, como mediador, a un prestigioso jurista experto en la materia, y se consiguió un acuerdo en una materia de urbanismo muy compleja, ¿no? Con lo cual quiero decir que esa es un poco la figura del conciliador privado. Y finalmente existen también dos figuras más que crea el anteproyecto, que están, bueno, son traídas de otros países de origen anglosajón, como puede ser la opinión del experto independiente, una opinión que puede también ayudar a valorar el acuerdo, o conseguir el acuerdo, o incluso, bueno, pues hay figuras como la oferta vinculante confidencial. Es una oferta que no se va a conocer por el tribunal, pero que tiene también puede tener también su facilidad para llegar a un acuerdo, y por lo menos para intentarlo, que es lo que pretende la reforma de la ley de enjuiciamiento civil, que es finalidad también de este anteproyecto. Y esto es, en resumen, en todo lo que sería con carácter general, pero y lo más importante en el seminario en el que estamos, en el webinar en el que estamos, es que cuando se trata de consumidores y usuarios, tiene a su vez otra opción. O sea, el consumidor usuario puede haber usado cualquiera de todas estas opciones a las que me he referido, pero además tiene otra opción, que es la reclamación previa, que está prevista en la disposición adicional sexta de este anteproyecto, reclamación previa ante el banco, ante el empresario, ante cualquiera que conocemos en las condiciones de consumidores usuarios, o también también la posibilidad de reclamación previa ante el Banco de España, la CNMV o la Dirección General de Eso. Y con eso se completa todo el sistema, digamos, muy resumidamente, porque en apenas 8 minutos y ya excediéndome del tiempo, que se completa también con algunos incentivos y algunas sanciones, como en materia de incentivos en materia de impuestos, de descargar cargas impositivas, en algunos casos utilizando estos medios, o con algunas consecuencias en las costas que también son importantes, pero que ya me extendería mucho. Y ya, bueno, pues muchas gracias por la atención, y en todo caso intentaré ver si puedo comentar también en el chat para cualquier cosa que os ponga. Perfecto, pues muchísimas gracias. Ya está ahí. Yo ya te doy paso a ti de nuevo, Íñigo, para que hable el siguiente ponente. Muchas gracias. Muy bien, pues estupendo. Ya nos ha ido poniendo un poco Agustín los temas sobre la mesa, y ahora, pues si le parece, pues no sé, Almudena Vázquez, por ejemplo, que es abogada y experta en consumo, podría dar también su visión sobre cómo ve esta cuestión tan polémica de la litigiosidad bancaria y la realidad judicial. Almudena, tu turno. Muy bien, pues
Muchísimas gracias, Íñigo, a Sufin por invitarnos a Reclamador.es a este webinar con ponentes además tan profesionales que incluso enfermos son capaces de asistir a la ponencia. Bueno, mi postura en relación a la litigiosidad bancaria yo creo que va a ser bastante coincidente con Patricia, con quien además he tenido el placer de ser colaboradora externa de la asociación durante un tiempo, puesto que entendemos que los consumidores, desde luego con la regulación que hay ahora, quedan muy desprotegidos. La formación o la creación de los juzgados especializados en el año 2017 pues produjo lo que ya veníamos anunciando todos los que nos veníamos ocupando de estos temas, un colapso y un embotellamiento de los procedimientos judiciales. Y desde luego mi postura en cuanto al anteproyecto que se nos avecina y que parece ser que puede estar ya convertido en ley para el mes de enero, pues tampoco es que sea especialmente positivo, tengo que decirlo. La atribución del requisito de procedibilidad, en la solución de medios alternativos para intentar desatascar los juzgados, pues me parece una postura pues muy bien intencionada, pero hemos tenido el famoso ejemplo del Real Decreto de 2017, cuando se impuso la mediación, una mediación ad hoc, por otra parte, en relación a la cláusula suelo como consecuencia de la famosa sentencia de 16 de diciembre, de 21 de diciembre, perdón, de 2016 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y que resultó bastante decepcionante. El problema es que los bancos, y hablo de bancos puesto que estamos ahora en la litigiosidad bancaria, pero podríamos estar hablando de cualquier otra en gran empresa o corporación que lógicamente tiene la sartén por el mango, utiliza precisamente estos sistemas bien en su provecho, porque digamos que los viene a identificar como un medio lo suficientemente disuasorio para que el consumidor, pues bueno, al albur de que pueda resultar gratuito. Ya vemos que, por ejemplo, en la mediación, tal y como viene configurado en el anteproyecto, será obligatoria la intervención de un abogado a partir de 2.000 euros, lo que en cierto modo no sé hasta qué punto va a incentivar también desincentivar el que una persona normal y corriente se someta o solicite este sistema, pero como decimos, los bancos lo han venido utilizando bien como medio disuasorio de acepta esto tal y como yo te lo estoy proponiendo, porque si no te vas a ver envuelto en un procedimiento judicial de años. Y cabe recordar que ayer mismo nos facilitaron las estadísticas de cómo va el 101 bis de Madrid, que es el especializado en cláusulas abusivas, y están todavía en algunas de las materias repartiendo casos de 2017, con eso lo decimos todo. O bien, precisamente, lo utilizan como mero criterio de caja. No nos sometemos a este procedimiento, hubo muchísimos rechazos en ese Real Decreto a someterse por parte de las entidades bancarias a una solución pactada, también precisamente aprovechando el efecto disuasorio de lo que son la duración y el coste de los pleitos, con lo cual pues también a muchos de los consumidores lo que se hace es quitarle las ganas, por decirlo de algún modo ordinario, en cuanto a seguir pleiteando. Las soluciones de llevar estas reclamaciones individuales a un juicio verbal, que se supone
que también viene a descongestionar o a ser más rápido. Bueno, pues los profesionales que nos dedicamos a estar en tribunales sabemos que un juicio verbal puede durar exactamente lo mismo o incluso más que un procedimiento ordinario. Se agradece también la intención de acelerar, pero no siempre tiene por qué ser así. Eso lo sabemos todos. Y la famosa instauración también, que ha sido muy publicitada en cuanto al pleito testigo, pues sinceramente, en el contencioso administrativo, en la jurisdicción de ese cariz, que es de donde toma su precedente legislativo, pues ha tenido un resultado más o menos irregular. Siempre ha sido muy discutido también en cuanto a su conflicto, en cuanto a permitir el acceso a la justicia, puesto que al fin y al cabo nos encontraríamos con un montón de reclamaciones paradas o a la espera, ya sea en fase extrajudicial, porque lógicamente el consumidor se espera a ver cuál es la resolución definitiva, o incluso cuando ya se ha planteado la demanda. Como digo, el pleito testigo tiene también un reverso muy peligroso y que precisamente es uno de los puntos flacos en nuestra justicia en España, y es precisamente también que reduce las posibilidades de interposición de una cuestión prejudicial. Las cosas son así. Si tú tienes un pleito testigo en un solo juzgado y tú no estás de acuerdo con la aplicación que se está haciendo del derecho europeo en relación a ese procedimiento en alguna de sus instancias, pues va a depender del juez al que te haya tocado, posteriormente de la audiencia provincial y su sección correspondiente, y por último del Tribunal Supremo, que eso sí, por lo menos es el que está obligado a tener que interponer dicha cuestión, pero ya solamente, y pongo como ejemplo la acción colectiva, una de las últimas ganadas precisamente por Asufin, da idea de cuánto tenemos que esperar para llegar a eso. Solamente en primera instancia el IRPH ha tardado prácticamente 4 años en resolverse, y más lo que se vaya a tardar hasta que lleguemos a una resolución definitiva. Por lo tanto, a mí me parece que el anteproyecto, como digo, es muy bien intencionado, pero que realmente no resuelve el carácter esencial, y que el propio Agustín Azparren, que lógicamente es totalmente adhesivo del sistema de mediación, ha señalado, y es que en España se necesitan 11.000 jueces. No hay otra solución, y aparte, lógicamente, como medios alternativos sí pueden servir para procedimientos de cuantía ínfima, o que de verdad pudieran tener un elemento de condena en costas, no solamente a partir de 2.000 euros en el caso de la mediación, cuando fuera obligatoria la intervención de un abogado, sino en cualquier caso, porque solamente a los bancos, cuando les sacan el dinero con carácter disuasorio, es cuando de verdad solucionan el problema de manera rápida y normalmente extrajudicial. Muy bien, muchas gracias, Almudena. Vamos a dar paso casi por alusiones directas, si os parece, a Gerardo Martínez Tristán, que es magistrado y vocal del Consejo General del Poder Judicial, que bueno, yo creo que lo tiene fácil para entrar en el debate. Sí le pediría esto alrededor de 7-10 minutos como mucho, para que podamos darlo paso a un debate más concreto y más ágil. Gerardo, por favor. Muchas gracias, Íñigo. Gracias a Asufin por la invitación, y quiero mandar un abrazo especialmente caluroso a nuestro compañero y además muy amigo, compañero de carrera, Agustín Azparren, que tiene mucho mérito lo que ha hecho hoy, estando convaleciente, pues es querer estar presente aquí con nosotros.
me enorgullece ser tu amigo, Agustín, por este esfuerzo que haces y por la dedicación que siempre tienes para con estos temas. Bueno, dicho lo cual, sin embargo, he de empezar pues rebatiendo algunas de las afirmaciones. La primera, la tuya, Agustín, si nos estás viendo que ahora ha hecho suya Almudena. En España realmente no, el problema de España no es la falta de jueces, eso de que faltan 11.000. Habrá que ver con qué nos comparamos cuando decimos que en Europa hay 22 jueces por cada 100.000 habitantes, mientras que en España hay 11 o 12. Aquí, como en muchas otras cosas, se puede aplicar aquella famosa frase del escritor americano Mark Twain, de que hay mentiras, malditas mentiras y estadísticas. La estadística hay que saberla leer. Y no digo que vosotros no la sepáis leer, lo que digo es que generalmente no se está leyendo bien. En España el problema no es de falta de jueces ni de falta de medios, propiamente dicho, sino de una organización decimonónica y por lo tanto de una falta clara de organización moderna de esos medios. Con los medios que hay y con las estructuras, con los medios que hay, tanto personales como materiales, se podrían hacer infinidad de cosas más. No es un problema de medios, sino de organización de los medios. Tampoco voy a estar de acuerdo contigo, Almudena, cuando dices que los juzgados de cláusula suelo están colapsados, en modo alguno. Voy a dedicarle muy poquito tiempo a esto. Mira, puedes pensar, has dicho el 101 bis, claro, has sido al ejemplo más negativo, pero frente a ello yo te voy a decir, los ciudadanos de Oviedo, pues que presentaron 15.600 demandas desde junio del 2017, ya han visto resueltas 15.000. Eso no ocurre en ninguna jurisdicción, en ninguna parte del mundo y por lo tanto, y si quieres seguimos así, porque al final en España la media de resolución de los 600 y pico mil asuntos que se han incoado desde junio del año 2017, pues se han resuelto el 63% como media, pero es que en Aragón se ha resuelto el 91%, por lo tanto de cada 10.000, 9.100. En Asturias, como he dicho, el 95%. Me voy a otros territorios. Canarias, el 79%. Castilla-León, el 78%, La Rioja, el 96%, Navarra, el 80%, en fin, salvo Madrid, que es una desgracia que me parece bien que la pongáis como ejemplo, pero que no debe servir de ejemplo, porque tiene otras razones que yo podría explicar mucho más detenidamente y que serían comprensibles para todos los que nos escuchan. Salvo Madrid, insisto, en el resto del territorio de colapso absolutamente nada y resolución absolutamente ejemplar por parte de todos los jueces. Sin perjuicio de lo cual hay que reconocer dos cosas que yo vengo manteniendo siempre. Primero, la litigiosidad referida a los consumidores, entre la que la litigiosidad bancaria ocupa un lugar muy destacado, pero no único, es una litigiosidad que cuantitativamente es la más importante con diferencia en los últimos 5 años. Pero además es una litigiosidad que va a permanecer en el tiempo muchísimo. Y luego la segunda conclusión, que además se desprende de todo lo que estamos viviendo, es que el sistema judicial español, el sistema procesal español, no está en modo alguno preparado para dar una respuesta adecuada a esa enorme litigiosidad. Pero partiendo de esas dos premisas, también he de decir, aquí están representados muchos sectores, pero sobre todo los representantes de los consumidores. No hay representantes de la banca y no hay representantes no sé si hay representantes de los abogados como tal, yo creo que tampoco. Pero es que yo creo que en esta, como en todas las materias, lo que hay que empezar por aplicarse es que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. En esta materia, como en casi todas, no solamente son culpables una de las partes, por descender al caso concreto. No solamente son culpables los bancos, que tienen su culpa, y muy importante, y yo lo vengo diciendo públicamente, sino que también a veces los consumidores, y sobre todo quienes los representan, también tienen parte de responsabilidad. Por lo tanto, no se puede omitir esto. Dicho todo esto, y en este escenario que acabo de plantear, es indudable que cuantas más reformas y medidas se adopten, mejor. Avanzaremos en explorar todas las vías habidas y por haber, porque, como digo, el sistema no está preparado para absorber con eficacia y como exige la sociedad moderna esta litigiosidad. La reforma que se está planteando, pues es una reforma de la Ley de Medidas Procesales, es una reforma bien intencionada, que contiene elementos que a mi juicio son buenos, pero le faltan otros que podrían haberse introducido y que no se han introducido. Puede que se introduzcan a lo largo del debate legislativo, no lo podemos descartar. Pero medidas como la del pleito testigo, la extensión de efectos, la sentencia oral, el juicio verbal, no tanto por juicio verbal, sino
porque se posibilita que este se celebre sin vista, que el juez, que aunque las partes lo pidan, el juez, a la vista de las pruebas, teniendo en cuenta las pruebas que se hayan practicado y el sentido de las pretensiones, determine que no se celebre vista, de tal manera que es un pleito que se termina inmediatamente, más que por ser verbal, por esta otra posibilidad. Bien, todas esas son medidas que se podrá pensar que otras serían más importantes o tan importantes, el tema de las costas, quizá algún tipo de sanción que desincentive la litigación, innecesariamente cuando se ha obtenido, como es el caso de las sentencias, más de un 96% de sentencias estimatorias. No tiene ningún sentido seguir litigando desde la parte demandada, obviamente, eso lo entiende cualquier persona. Pero digo que no podemos desdeñar ninguna reforma y que hay que explorar todos los escenarios posibles hasta llegar a afinar un sistema que partía de unas premisas absolutamente alejadas de la eficacia y de la modernidad. Yo no sé si ya he consumido los minutos, por si acaso los he consumido, aquí me paro y me pongo a disposición de todos ustedes. Muchas gracias. Muy bien, Gerardo, muchísimas gracias. Ha sido incluso un poquito más breve de lo que podías, pero desde luego has puesto ya el debate a una temperatura casi ambiental, que hoy está siendo una tarde calurosa en Madrid. Así que yo creo que le voy a tener que dar paso a Patricia Suárez, que seguro, la presidenta de Asufin, como todo el mundo sabe, que seguro que tiene bastantes cosas que decirle a Gerardo Martín. Así que, Patricia, es tu turno. Muchísimas gracias, Íñigo. Yo no quería ser moderadora hoy precisamente para poder hablar. Así que vamos allá. La verdad es que empiezo por el final. Yo no dudo oyendo al magistrado Gerardo que dentro de los representantes de los consumidores pueda haber una mala praxis en algunos casos o algún abuso en cuanto, o lo que en Europa he oído algunas veces, ¿no? La abusividad o la litigiosidad abusiva. Puede haber alguno, pero en mi opinión son puntuales y muy puntuales, y de hecho desde Asufin alguno hemos demandado. Lo cierto es que cuando tenemos un abuso masivo, la litigiosidad desgraciadamente es consecuencia inmediata, tiene que ser masiva, no puede ser de otra manera. Y créame que cuando en 2009 fundamos Asufin, porque yo fui víctima de una mala praxis bancaria junto con más gente que obviamente me acompañó en este camino, no nos habíamos vuelto locos. Realmente yo no tenía ninguna gana de demandar a mi banco, el que me había dado la hipoteca, con el que tenía mi nómina, mi tarjeta de crédito, etcétera. Es que no tenía ninguna gana, pero ni yo ni los cientos de miles de españoles que hemos demandado al banco. Hemos demandado al banco porque se ha producido una quiebra de la confianza, un abuso, un desequilibrio absoluto entre las entidades financieras de este país durante la crisis económica, la crisis financiera de 2008-2010 y los clientes. Y yo tengo que decir también a su favor que creo que con todo, en la COVID, después de 12 años de guerra o de guerrilla, los bancos poco a poco van modificando su conducta y en algunas cosas creo que se están portando mucho mejor. Pero aunque se están portando mucho mejor, en lo que sería el pasado, que es la litigiosidad que venimos arrastrando de los swaps, de los suelos, las preferentes, las hipotecas multidivisas, los IRPH, los gastos de la hipoteca, etcétera, 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 pues no se están portando bien. Y no se están portando bien porque, como decía Almudena, están haciendo con la justicia que pagamos entre todos los contribuyentes de este país, oiga, que estos son impuestos, están haciendo criterio de caja. Porque al deudor le sale barato acudir a la justicia y saber que durante 4 o 5 años no va a devolver el dinero. Es cierto que en el resto del territorio los juzgados especializados están funcionando muy bien y a buen ritmo, pero es que en Madrid y en Barcelona no. ¿Y dónde están las entidades bancarias? ¿Y dónde está acumulada la mayor parte de la litigiosidad? En Madrid y en Barcelona, que es donde estamos y donde padecemos y sufrimos este sistema judicial que realmente lo único que está haciendo es permitir o incentivar de manera perversa y positiva a que los bancos sigan recurriendo. Porque si ya es triste tener que ir a tribunales, más triste es ganarle al banco en primera instancia y que te recurra
en segunda instancia. Y a ello le tenemos que añadir que apenas hace unos meses se decidió, gracias a Europa, bendita sea Europa, que tienen que pagar las costas. Y aún así, y ya lo anticipo, desde su fin no estamos de acuerdo con el sistema actual de costas, porque una vez que ganas, están pagando por el criterio de vencimiento las costas de primera instancia. Pero si tú perdiste en primera instancia o no te dieron las costas en primera instancia y tienes que ir a segunda instancia, las de segunda instancia no te las cubren y tampoco las del Supremo. Y esto es algo que en mi opinión merece una auténtica cuestión prejudicial para que Europa nos diga si realmente significa que quedas indemne como consumidor una vez que has tenido que ir a tribunales cuando solamente te dan las costas de primera instancia y entre medias no te las ha reducido el lag porque dice que como son de copia y pega, los abogados y los procuradores, sobre todo los abogados, pues no tienen derecho a recibir unos justos honorarios, sino que con un poquito ya les vale, como si del otro lado no hubiese tampoco una litigiosidad, una industria litigiosa paralela que es la bancaria y que va recurriendo y impugnando sistemáticamente todo y haciendo que el consumidor cobre cada vez más tarde. Dicho lo anterior, voy a querer ser positiva porque creo que hay que dar pasos constructivos siempre. Y una vez que ya me he desahogado y ya, como dice Íñigo, ya, ahora sí que yo ya he puesto la temperatura al ambiente real de esta tarde madrileña que nos ha caído ya el verano en la cabeza, vamos a intentar proponer cosas. Nosotros desde Asufin ya hemos escrito una carta al ministro de Justicia y espero, ojalá que alguien del ministerio nos esté viendo y nos escuche y nos reciba para poderle además trasladar todo esto en persona. Una de las cosas que nos gustaría hacer ahora mismo, el Ministerio de Consumo ha presentado una consulta pública para la reforma de los servicios de atención al cliente, que obviamente no solamente es para los bancos, sino para todo tipo de entidades, porque yo también tengo que decir aquí que podríamos hablar largo y tendido de aseguradoras, de telefonía, de energía, etcétera, porque es que donde quiera que mires, el abuso es palmario y cuanto más pequeña sea la cuantía de la reclamación, pues más fácil salirse con la suya. Y ahí nosotros una de las cosas que vamos a proponer en estos servicios de atención al cliente es que las entidades bancarias y todas las entidades que tengan el servicio de atención al cliente para un consumidor tengan que publicar anualmente en su memoria cuántas reclamaciones han recibido, cuántas han atendido favorablemente, de qué materias han tratado concretamente para saber cuáles han sido las quejas mayores y además también que nos digan cuántas de ellas han ido después al regulador, costando no a nosotros los españoles, a los contribuyentes, nuestros impuestos, y cuántas después de ir al regulador han ido a tribunales y cuántas después de haber ido a tribunales han resultado a favor del consumidor. Porque si algo tenemos que hacer los consumidores es exigir transparencia. Y con esta transparencia, además, deberían, pues, un poquito modificar conducta, porque les debería dar un poquito vergüenza publicar sus cifras. Porque mucho me temo que sus cifras sacarían a la luz que el servicio de atención al cliente pues es un mero trámite y que no sirve para prácticamente nada, desgraciadamente. ¿Por qué? Porque el melón de la reclamación lo pasamos a tribunales. Y ahora con esta ley de eficiencia procesal, que yo estoy convencida que es bien intencionada y además de todos es conocido lo mucho que aprecio a Agustín Azparren y lo mucho que ha apoyado siempre la mediación, lo cierto es que estamos trasladando el pleito del SAC a tribunales y de tribunales a la mediación. Pero no estamos resolviendo el pleito, lo único que estamos haciendo es trasladarlo de sitio. Y yo lo que digo es trasládese al servicio de atención al cliente, que es el que paga la entidad financiera y es el que por vergüenza torera deberían resolver correctamente. Dicho lo anterior, también hay una consulta pública que acaba de salir hoy de la CNMV por las memorias de responsabilidad social corporativa de las empresas que cotizan en bolsa. Pues lo mismo vamos a pedir, que saquen en esas memorias este tipo de cifras para ver si así empiezan a levantársele un poco los colores y no solo todo en esta vida, que también es la sostenibilidad, que también, y el planeta verde también, pero los que vivimos en este planeta merecemos también una vida un poco más pacífica. Y
En cuanto a las demandas colectivas, que también hay una directiva que se tiene que transponer y que en otros países ya se ha traspuesto, y aquí, como siempre, llegaremos tarde y espero que no mal, pues haremos también lobby, porque la palabra lobby, que está muy manoseada y se percibe como algo negativo, no es más que ejercer influencia. Y nosotros, como Asociación de Consumidores, somos un lobby y queremos ejercer influencia a favor de los consumidores, como no podía ser menos. Propuestas, autoridad independiente del consumidor, del usuario financiero, que lleva allí parada y que están trabajando desde economía y que Hacienda para porque no hay dinero, porque no hay medios, porque no hay recursos. Bueno, pues ojalá se apruebe, pero que se apruebe con sus siglas, autoridad independiente, independiente con todas las letras. Y para muestra, un botón, vayámonos a esa autoridad que en 2011 aprobó tras la crisis financiera el gobierno Obama y que Trump intentó cargarse y afortunadamente no lo consiguió, y que también funciona. ¿Y por qué funciona bien? Pues como diría la catedrática Matilde Cuena, ayer justamente publicaba un artículo sobre este tema, porque es realmente independiente, porque tiene capacidad sancionadora y reguladora y puede modificar las medidas para que las entidades modifiquen a su vez conducta. Si no lo hacemos así, si seguimos como estamos en este modelo en el que el Banco de España, la CNMV, seguros son al mismo tiempo supervisores y defensores o protectores del consumidor, no va a funcionar porque tienen un conflicto de interés. Y ya está. Y me voy a callar porque creo que ya he hablado lo suficiente y además así dejo paso al debate. Muchísimas gracias y bueno, no es que yo esté enfadada, es que soy así de intensa. Muchas gracias. Muy bien, Patricia, muy bien. Pues más intensidad para esta tarde que ya viene cargándose. Pues ahora yo creo que lo mejor será escuchar al magistrado de los juzgados de primera instancia número 2 de Las Palmas, que es artífice de la cuestión prejudicial admitida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre costas procesales. Juan Abelló, es tu turno para rematar estas primeras impresiones antes de empezar el debate. Muchísimas gracias, Íñigo, y muchísimas gracias a Sufín. La verdad es que voy a intervenir un poco como juez, dándole la razón de momento a todos los que han intervenido. Yo comparto el criterio expuesto por Gerardo, que no es una cuestión de más jueces ni de más medios. Hay una idea fundamental y desde que yo empecé a trabajar hace 20 años, todos los años ha incrementado exponencialmente el número de procedimientos, pero al mismo tiempo se ha incrementado la capacidad de resolución. Por lo tanto, no es solo de medios, es más bien un cambio de cultura. Son tres las ideas esenciales o fundamentales o ideas fuerzas que yo quiero transmitir en esta breve intervención. En primer lugar, no se trata única y exclusivamente de la protección de los intereses de los consumidores, que también. Creo que el problema, tal y como está dimensionado en la actualidad, excede con mucho de este ámbito. Es necesario proteger los derechos de todos los ciudadanos como potenciales usuarios de un servicio público esencial como es la Administración de Justicia. A mí me gusta poner ejemplos y es muy gráfico el ejemplo de una planta de hospital que estuviera cerrada y dedicada exclusivamente a atender a los empleados enfermos de una empresa o a los funcionarios enfermos de un ministerio. Eso, lógicamente, no tendría sentido. Es lo que está pasando a día de hoy en la Administración de Justicia. Hay personas que no utilizan nunca la Administración de Justicia durante su vida y el día que corresponde o que tienen un problema y necesitan litigar, se encuentran con un colapso de la justicia motivado por un uso abusivo de determinadas empresas. Una segunda idea fundamental. Los políticos tienen, y las personas encargadas de la administración y que tienen responsabilidades, tienen que asumir y aceptar, y nosotros tenemos que explicárselo, que siempre resulta rentable invertir en administración de justicia. ¿Por qué? Porque genera una seguridad jurídica y porque ello genera una mayor seguridad y un mayor movimiento económico. Otro ejemplo que me gusta poner.
la Administración de Justicia en Estados Unidos. Si ustedes recuerdan, en un supuesto muy conocido de la empresa Odyssey, en la que se cogieron un tesoro que estaba enterrado en las costas o que estaba hundido en un barco, y hubo un procedimiento. El procedimiento fue más o menos largo porque era muy complejo. Lo que sí me gusta destacar es que desde el momento en el que el Tribunal Supremo dicta sentencia resolviendo que corresponde la titularidad de ese tesoro, por los motivos que fuera, al Estado español, desde ese momento pasaron exactamente 10 días hasta que el tesoro estuvo en España. Eso, de forma evidente, genera una confianza en los inversores que, ante la posibilidad de invertir bien en Estados Unidos o bien en España, es evidente que la mayor seguridad jurídica que da una respuesta rápida de la justicia, pues optarán por invertir en un país que les dé mayor seguridad. La tercera idea fundamental de esta intervención es considerar y entender que para resolver un problema lo primero de todo es identificar cuál es el problema. Yo creo que el problema parece estar claro y si siempre se hace lo mismo, siempre se obtienen los mismos resultados. Resulta incomprensible que a un enfermo que tenga una infección grave se le dé un paracetamol. Es evidente que lo que se ha venido haciendo hasta ahora no resulta eficaz porque la litigiosidad se mantiene y no se resuelve el problema. Una vez que el problema está determinado, el siguiente paso creo yo que resulta fundamental determinar quién es el responsable del problema. Porque no es lo mismo, yo aquí no estoy de acuerdo con Gerardo y sí que estoy más de acuerdo con Patricia, que la situación de litigiosidad, la denominada litigiosidad en masa, es responsabilidad de la parte demandada que no cumple y no ha cumplido ya con carácter previo sus obligaciones de transparencia, de lealtad, de buena fe con el consumidor. Que el problema y que el responsable del problema son las entidades bancarias, acudimos única y exclusivamente a las estadísticas. El 97,55% de los procesos resulta estimada la demanda, resultan estimadas las pretensiones de los consumidores. Creo que un porcentaje tan elevado necesariamente debe de suponer algo. Planteado ya está el problema y lo que tenemos hasta ahora no se soluciona, ¿cuáles son las posibles soluciones? Yo creo que aquí hay dos ideas fuerza que a mí me gusta transmitir. Primero, los problemas hay que resolverlos antes de que surjan. Una vez que se produce el problema, es más difícil resolverlo. Entonces, con carácter previo hay que anticipar la línea de defensa. ¿Eso qué significa? Primero, educación financiera. Segundo, una información eficaz. Tercero, un control previo por parte de las administraciones y que cumplan con sus funciones. Eso por una parte. La segunda idea fuerza es, se debe afirmar sin ninguna duda que la única solución posible a la existencia de la litigiosidad actual es que las entidades financieras no les salga rentable mantener la litigiosidad. Se utiliza la litigiosidad bien como un modo evidente de desincentivar las demandas de los clientes que solo reclaman más o menos el 30% y además posponer el pago. Esto a mí me parece que es de naturaleza humana, es verdad y esto no hay que tener temor a decirlo. Es la finalidad propia de toda empresa, ganar dinero, la rentabilidad. Por lo tanto, hemos de hacer frente al problema intentando que, ¿por qué se benefician de esto? ¿Por qué sucede esto? Porque se benefician de esto. Hay que hacer o hay que dejar de que se beneficien de esto. Las posibles soluciones que se anticipan, entendiendo que no podemos discutir sobre la buena o mala intención, son medidas que ya se verá a lo largo del desarrollo de las mismas si han surtido o no efecto. En primer lugar, el procedimiento testigo o extensión de efectos a día de hoy es lo que tenemos ya. Desde el 2013 que el Supremo ha venido declarando que la cláusula suelo es nula. Todas las demás cláusulas suelo son todas iguales. Es un procedimiento testigo, es una extensión de efectos, no ha surtido efecto. En este punto así, a mí sí que me gustaría
señalar una posible solución alternativa, y es que en su momento en el Tribunal Supremo, en la Sala de lo Contencioso y en otras salas, se percataron claramente de que la función del Tribunal Supremo a través de la casación, que era unificar la doctrina, no se estaba cumpliendo porque accedían al Supremo excesivo número de recursos. La solución lógica y evidente fue limitar el acceso a la casación. Por tanto, ¿qué significa esto? A día de hoy, el colapso no solo en primera instancia, sino fundamentalmente en la segunda instancia, puede una solución posible la de permitir que las audiencias provinciales inadmitan a trámite un recurso de apelación cuando de forma manifiesta se trate de unas cuestiones repetitivas, reiterativas, o que se trate de cuestiones que ya han sido resueltas, tanto por el Supremo como por la audiencia. Por lo tanto, no es preciso que todas las sentencias puedan ser o tengan que ser objeto de recurso. El derecho del recurso forma parte del derecho a la tutela judicial efectivo, pero puede limitarse. Además, en relación a los procedimientos testigos, ya a día de hoy, con el derecho vigente en la mano, cuando una cláusula ha sido declarada abusiva ya en sentencia firme, individual o colectiva, el efecto de esa nulidad se afecta a todas las cláusulas idénticas impuestas por el mismo predisponente en sus múltiples contratos. Por lo tanto, ya parece que esa solución ya existe. En segundo lugar, la posibilidad del recargo del 20% ya lo tenemos también en la ley del contrato de seguros. Las compañías aseguradoras que demoren de forma injustificada el pago de las cantidades o que consignen, se les aplica el recargo del 20% en concepto de intereses. Esta posibilidad del recargo del 20% debe de entroncar con lo inicialmente expuesto. No se trata única y exclusivamente de una protección de los consumidores, que también a través de la condena en costas, de la temeridad, de la mala fe, de posibles recargos. El problema excede, es una cuestión que afecta al servicio público. Es un servicio público que se abona y se paga entre todos los ciudadanos. Hay un estudio del Consejo General del Poder Judicial del año 2010 en el que ya en el año 2010 fijaba como coste de un procedimiento verbal, entre lo que costaba el edificio judicial, entre lo que costaban los servicios informáticos, el personal, el papel, todo costaba, lo fijaba en alrededor de 2.300 euros. La solución es que una parte que ha visto rechazadas reiteradas veces sus pretensiones y que persiste en la actitud de mantener un procedimiento, creo que es de justicia a establecer alguna posibilidad o algún mecanismo para que pueda revertir al servicio público por haber hecho un uso excesivo e indebido de los mismos. La necesidad agudiza el ingenio y el poco tiempo ha hecho que haya ido demasiado deprisa y que a lo mejor se me hayan quedado cosas en el tintero. Pero estoy a su disposición para que cualquier cuestión que deseen plantear, que me la pregunten. Muchas gracias. Muy bien, estupendo. Pues muchas gracias a ti. Y yo casi está llegando alguna pregunta, pero me gustaría de momento pasarle a Gerardo Martín esta misma propuesta de Juan Abello sobre el tema de limitar la casación, limitar los derechos de recursos a las entidades financieras en determinados casos, como ha explicado él muy claramente. Me gustaría conocer tu opinión, Gerardo. ¿Cómo ves este tema para evitar este colapso absoluto que eso en todos coincidís, y ese exceso de litigación que incluso tú también sostienes, aunque repartes culpas más entre los dos, entre consumidores y bancos? Pero ¿cómo ves este tema, el limitar el derecho de recurso? Bueno, vamos a ver, yo no he oído a Juan decir que se limite el derecho de recurso como tal, he oído decir que se establezcan determinadas técnicas para poder ser más eficaces a la hora de resolver los recursos. Y voy a entrar en ello. Pero, no obstante, sí quería dejar claras algunas cosas por alusiones. Yo, Juan, no he dicho que los bancos no tengan responsabilidad, al contrario, lo he dicho por activa, por pasiva y por perifrástica en cuantos foros he intervenido,
por escrito y verbalmente que cuando hay un 97% de demandas estimadas carece de sentido y de razonabilidad seguir sosteniendo el litigio. Eso es indudable. Cualquiera que tenga 2 dedos de frente se da cuenta de ello. Pero dicho eso, yo he dicho antes que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y no estoy refiriéndome especialmente a los consumidores, pero sí me estoy refiriendo a otros operadores jurídicos que concurren en este proceso. No es normal. Tú, Juan, sabes que se ha incrementado la litigiosidad en lo que va del 2021 casi en un 50% en la mayoría de los territorios, en la mayoría de los juzgados de cláusula suelo de España. ¿Por qué? Porque sobre demandas que ya se habían interpuesto antes, se vuelven a interponer nuevas demandas. ¿Por qué? Porque hay una nueva beta de la que extraer ciertos beneficios. Y las costas no es algo baladí al respecto. Por lo tanto, yo lo que he dicho y sigo sosteniendo es que no debe mantenerse la litigiosidad si es que son los bancos los que la mantienen cuando obtienen una respuesta contraria a sus intereses en el 97,5% de los casos, sin ninguna duda, y que ha de establecerse medidas disuasorias cuando eso se da. Y me parece, estoy completamente de acuerdo, que se pusiera el 20% de recargo para ese tipo de oposiciones. Estoy completamente de acuerdo y lamento que la ley de eficiencia procesal no se haya decantado por ello cuando el prelegislador sabe perfectamente cómo opinamos los que estamos más involucrados en esta materia. Luego se ha hablado de esas técnicas. Pues yo voy a estar de acuerdo con Juan en que hay muchas técnicas. Bueno, lo del pleito testigo es una invención de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa del 98. Todos los que estáis aquí sabéis que yo soy precisamente, desde hace más de 30 años, me dedico fundamentalmente al contencioso administrativo. Pues es que por mi condición de vocal del Consejo, pues tengo que atender también, en este caso, pues a la litigiosidad bancaria, pues porque así se me pidió y se me designó. El pleito testigo tiene sus hándicaps también y no ha tenido en lo contencioso todo el éxito que podría haber tenido. Pero desde luego en el ámbito de la Ley de Enjuiciamiento Civil no existe como tal. Otra cosa es que el concepto de pleito testigo pudiera implantarse. Y yo creo que es bueno que la Ley de Eficiencia Procesal explore e implante el pleito testigo. Porque es verdad, si las demandas son todas iguales, sobre todo las relativas a un determinado banco, cada banco tiene su demanda. Cada banco tiene, mejor dicho, su contrato. Cada oposición a ese contrato por la vía litigiosa, generalmente si son de grandes despachos, son demandas exactamente iguales y las contestaciones a las demandas de cada banco son exactamente iguales. Por lo tanto, siendo eso así, habiéndose resuelto 1 o 100 demandas en sentido desestimatorio, nada obstaría para que se pudieran extender los efectos a todos aquellos que estuvieran en la misma situación, que es el concepto del pleito testigo y de la extensión de efectos, que en contra de lo que ha dicho la presidenta de Asufin, Patricia Suárez, no solamente no produce ninguna demora, sino todo lo contrario. Mire, yo he sido presidente durante muchísimos años, 10 años, antes de venir al Consejo, del Tribunal Contencioso Administrativo más grande de España, el Tribunal de Madrid. Y allí había veces que teníamos 40.000 demandas de policías, 40.000 demandas de guardias civiles, no en litigiosidad bancaria, sino en defensa de sus derechos estatutarios como funcionarios. Y aplicábamos el pleito testigo, resolvíamos 5 pleitos, 10 pleitos, y si las sentencias eran estimatorias, extendíamos los efectos a los 39.995 restantes que no llegaban a tener la necesidad de litigar, sino que obtenían los beneficios de su pretensión sin necesidad de someterse a la tortura de un proceso judicial. En su contrario, si las sentencias eran desestimatorias, se les recomendaba que no litigaran porque iban a obtener la misma respuesta. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Esa técnica es crucial y debe implantarse. Como también, y en esto sí que voy a estar muy de acuerdo con Patricia Suárez, como también es fundamental para tratar de acabar con esto, implantar de una vez por todas y de manera seria, como en otros sistemas de resolución de conflictos, pero también en España en otras materias se han implantado. El ejemplo es la AIREF, una autoridad independiente de defensa de los consumidores y más concretamente en este caso pues bancarios, aunque yo creo que bastaría con que fuera autoridad independiente de defensa del consumidor. Esa estrategia es verdaderamente relevante y eficaz y a las pruebas me remito. La AIREF
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que se crea en el año 2012, ha dado unos resultados extraordinarios en España. La IREF, cuando tiene que hacer un análisis de la situación macroeconómica de España, no le duelen prendas llevar la contraria o sacarle los colores al gobierno de turno, aunque haya sido el gobierno que nombró en sus orígenes a las personas que están al frente de esta autoridad independiente. Yo creo que esa autoridad independiente, con todas las potestades que antes decía la presidenta de Asufin, sería clave para que las cosas se recondujeran a sus justos términos. Por lo tanto, Íñigo, permíteme que retome la pregunta inicial. No se trata de cercenar el derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos por la vía de eliminar la posibilidad de que recurran. Si no, se trata de aplicar, como bien dice Juan, mire usted, si ya sobre miles de demandas del mismo banco se han estimado el 97,5%, si el banco utiliza, si los demandantes utilizan los mismos argumentos impugnatorios, si los bancos utilizan los mismos argumentos defensivos, si se dicta una sentencia que es estimatoria y que por lo tanto ya tiene presunción de validez, cuando se vaya a la apelación, la audiencia provincial debe tener la potestad de inadmitir a limine litis esos recursos de apelación, pero no para eliminar la posibilidad del recurso, sino porque sobre esa materia ya se ha dicho todo lo que se tenía que decir y no hay necesidad de decir más ni de demorar más la solución definitiva. Yo no sé si con esto respondo, pero en fin, estoy a vuestra disposición. Muy bien, Gerardo, pues muchas gracias. Yo creo que bueno, sí que has entrado en los temas importantes y estamos teniendo algunas preguntas, en este caso que vienen incluso con forma de propuestas, que me parecen interesantes y que quizá podríamos, todos los miembros del webinar podíais responder a lo que nos comenta aquí uno de las personas que nos está siguiendo. Él dice, a ver, ¿qué os parecería una autoridad independiente con resoluciones vinculantes para las partes, pero sectorializado? Es decir, crear uno para energía, otro para banca, otro para seguros, otro para telecomunicaciones, que estuvieran pagados por las empresas en función de su facturación y del número de reclamaciones anuales. Estos responsables sectoriales deberían estar nombrados por el Parlamento, según esa propuesta. Y además propone que la Administración actuara de oficio, vía inspección, cuando se produjera un reiteramiento de las reclamaciones en una misma empresa. Bien, entonces, resumo, una autoridad independiente por sectores que esté financiado por cada una de esas empresas en función de facturación y de número de reclamaciones. La persona estaría nombrada por el Parlamento y con una posibilidad de intervención de la Administración cuando alguna empresa resalte sobre las demás por el número de reclamaciones. Me parece interesante. Me gustaría conocer vuestras opiniones. No sé, si quieres podemos empezar por Almudena. Bueno, pues a mí lo de la autoridad independiente, lógicamente, como ha advertido o como ha señalado Patricia, me parece que es la solución principal. Ahora, que esté pagada por las propias empresas o financiada que va a inspeccionarlas, pues creo que les puede otorgar un sesgo de parcialidad muy, muy peligroso. De hecho, y organismos públicos y presuntamente objetivos e independientes, que no digo que no lo sean, pero que han estado bastante cegatos en crisis de consumo como los swaps, precisamente las participaciones preferentes y demás, hayan estado pues eso, muy tibios, no hayan hecho ningún tipo de potestad sancionatoria, sea ahora cuando se empieza a inspeccionar algunas de las empresas, pues marca mucho qué puede pasar con esa entidad si finalmente quien la financia
pues puedan ser las mismas empresas sujeto de sanción y de inspección. Yo creo que ahí, para eso tenemos servicios públicos y los impuestos pueden servir para mucho más que para precisamente el poder tener algún tipo de sospecha sobre la imparcialidad de este servicio. Obviamente, la inspección de oficio a partir de determinado porcentaje de reclamaciones y de posibles sanciones, pero nos volvemos a encontrar con lo mismo y esto es ya prácticamente endémico. Hay que ver el clamor de la inspección de trabajo, por ejemplo. No puede haber inspección efectiva si no hay también medios. Y luego, si me permitís, pues me gustaría un poco contestar al magistrado Gerardo Martín, porque ha parecido que yo estoy en contra de la ley y no estoy en contra de la ley. Yo cualquier cosa que se modifique de lo que tenemos ahora, que es totalmente obsoleto, me parece bien. Lo que creo que se nos queda corto. Que luego hay que verlo, pues sí, hay que verlo, pero se nos queda un poquito corto. Quizá Patricia y Juan pues tengan otra opinión. Muy bien, pues por alusiones, Patricia, directamente. Sí, yo tengo que decir que sí que estoy de acuerdo y yo sí que veo que lo paguen las empresas, porque no quita independencia. De hecho, lo pagan precisamente por volumen. Si tú tienes más volumen de reclamaciones, pues te va a tocar pagar más. Entonces ya eres tú mismo el que deberías tener menos reclamaciones y resolverlas aguas abajo en el SAC para que no lleguen a esa autoridad, y de hecho se hace así en muchos casos. Y estoy totalmente de acuerdo además con Miguel, que es amigo y que es defensor de los consumidores en Don Benito, y que estoy encantada de que estés ahí, Miguel, con el hecho de que tengan que ser sectoriales, porque necesitamos expertos. O sea, no tiene nada que ver la energía con la banca, ni con los seguros, ni con las telecomunicaciones. Y lo cierto es que cuanto más pequeña sea la cuantía de la reclamación, más injusticia se comete, porque menos se reclama, porque no compensa, y más se suman, ¿no?, euros por millones que quedan ahí en el limbo, ¿no? Así que yo sí que estaría muy, muy a favor de una oficina independiente de defensa del consumidor en general, no solamente del financiero. Y dentro de nada, amigos, defensor del dato. Poco se está hablando de los datos y ya veremos ese mundo de Matrix al que nos estamos introduciendo. Muy bien. Juan, por favor, ¿cuál es tu opinión sobre esta propuesta tan interesante? Yo, la verdad es que cualquier cosa que sea distinto de lo que se está y lo que se viene haciendo, me parece muy bien. No veo inconveniente de que sea abonado por las compañías, porque creo que es un servicio que tiene que estar fuera de la Administración de Justicia. La Administración de Justicia está para otras cosas. Hay un ejemplo muy bueno de la jurisdicción contenciosa administrativa, es que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en su momento declaró que las cantidades que percibían las mujeres que estaban de baja por maternidad no estaban sujetas al IRPF, no estaban exentas, lo cual motivó o iba a motivar una numerosísima reclamación en los últimos, desde que la sentencia fue firme y que el Supremo confirmó, pues todas las mujeres que en un plazo de 4 años hubieran dado a luz tenían derecho a recuperar esas cantidades. Era un poco lo que pasa con las entidades bancarias. Ya el Supremo dijo que las cláusulas de suelo eran abusivas y que no podían tenerse y que había que devolver unas cantidades. Lo que hizo Hacienda fue articular un mecanismo y un sistema para que se procediera inmediatamente a la devolución de las cantidades. Era lo que las entidades bancarias deberían de haber hecho. No es razonable que tengan que acudir, no se discutía nada, había que devolver las cantidades. También me gustaría aclarar y decir a compañero, a Gerardo, que yo soy consciente y que él en ningún momento señaló y que no es conocedor de la responsabilidad de las entidades bancarias. Lo que existe alrededor de la denominada litigiosidad en masa es consecuencia de lo que hay. Yo creo que tampoco se puede hacer o criminalizar o
que los consumidores hacen o que determinados despachos de abogados hayan visto negocio en ese ámbito, pues es que son las leyes del mercado también. Si no quieren las entidades bancarias padecer esa litigiosidad, pues deben de proceder al abono tan pronto como haya sentencia en la que se fijan unas cantidades. Es verdad que hay algunos procedimientos, pero no son la mayoría de consumidores que en su momento obtuvieron un pronunciamiento favorable declarando la nulidad de la cláusula de gastos y en su momento no formularon reclamación de devolución de las cantidades y únicamente solicitaban la declaración de nulidad de la cláusula y con posterioridad a través de un verbal ejercitan y reclaman, creo yo, lo que en derecho les corresponde, que es la devolución de los importes una vez que el Supremo haya fijado o fijó. Lo que tampoco es razonable es que sentencia del Supremo, sentencia de una primera instancia y de la audiencia declarando la nulidad de las cláusulas, doctrina fijada con claridad por parte del Supremo en relación a qué importes se deben de devolver y no hay motivo justificado para que no se devuelva esa cantidad. ¿Por qué se tiene que obligar a un consumidor a acudir al juzgado para reclamar esa cantidad? ¿Y por qué el juzgado tiene que estar dedicándose prácticamente en exclusiva a esas cuestiones? Por lo tanto, la autoridad independiente me parece muy buena idea. Me parece también muy buena idea que estén especializados y sobre todo, y la clave es que tengan mecanismos eficaces para hacer cumplir y ejecutar las decisiones o las resoluciones que puedan adoptar. Muy bien, muchas gracias, Juan. Gerardo, ahora por alusiones varias que han ido deslizándose en las intervenciones anteriores y a la propuesta esta, por favor, sí me gustaría conocer tu opinión. ¿Te refieres a la de la autoridad independiente? Sí, por sectores. Bueno, es que ya me he pronunciado antes. Me parece que es una medida clave, es crucial. Es probablemente, junto con la reforma del procedimiento civil que se contiene en el anteproyecto de ley que estamos manejando, que aunque se queda corto, más que nada es, desde luego, y va y tiene vocación de mejorar mucho las cosas. Y yo creo que además en el íter legislativo, con los informes que emitamos desde el Consejo, en fin, de verdad, es posible que se introduzcan algunas cuestiones todavía más relevantes, pero me parece que la autoridad independiente es crucial. Es crucial. Sí, lo único, perdona, sí. Lo que nos proponía era que fuera financiado por el propio sector. Sí. Bueno, por supuesto que especializada, sin ninguna duda. Bueno, la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia, de los mercados y la competencia, pues aglutina como autoridad independiente, como regulador, pues las diferentes áreas, telecomunicaciones, en fin, pues aquí evidentemente tiene que ser especializado. Yo no tengo criterio. Lo reconozco, no tengo criterio a propósito de si debe financiarse solo vía presupuestos generales del Estado o debe ser una financiación que responda a lo que se ha dicho, es decir, que quien más problemas causa sea quien más tenga que contribuir a ello. Yo no estoy seguro de esa respuesta y por lo tanto no me inclino ni por uno ni por otro. A mí el dinero, la financiación pública me satisface porque hay otros ejemplos muy claros en muchos sectores del ordenamiento jurídico donde existen autoridades independientes, llámense como se llamen, en definitiva, independencia funcional a la hora de tomar decisiones que son muy prácticos. Mirad, en el ámbito tributario, los tribunales económico-administrativos, aunque están bastante dejados de la mano de Dios, o han estado, mejor dicho, años atrás dejados, pero sin embargo suponen un filtro fundamental en la litigiosidad tributaria, de tal manera que si no existieran esos tribunales económicos administrativos, que aunque orgánicamente dependen del Ministerio de Economía, funcionalmente son independientes. Por lo tanto, no creo yo que la forma de financiación influya tanto en cuanto a la independencia de funcionamiento de esta autoridad independiente. Yo creo que las instituciones no son buenas ni malas por sí solas, ni por sí mismas, ni si se financian con fondos públicos o privados, sino las personas que las encarnan. Hacer bien los nombramientos de las personas que vayan a estar al frente de las instituciones es lo determinante. Pero no tengo criterio y no me inclino ni por la financiación pública ni por la financiación privada en esta fórmula, que me parece aceptable y no diría yo que no, que existe en otras partes del mundo y por lo tanto pues esa experiencia podría explorarse también.
Muy bien. Hay una Me pregunta. gustaría, Íñigo, decir una sola cosa. Muy bien. Es que Adelante. entre medias he recordado el problema que tenemos también con las competencias, porque hay cosas que son competencia autonómica y hay otras cosas que no lo son. Y, por ejemplo, en materia de energía, la competencia de la defensa o de la protección del consumidor en esa materia es autonómica. Y en el caso de las telecomunicaciones, una parte es autonómica y otra parte es estatal. Y esto también es un problema, porque al final, por ejemplo, nosotros ahora que acabamos de denunciar que no se han puesto los 902 en todos los servicios de atención al cliente en materia de financiera, se tiran la pelota de unos a otros. Esto no es competencia mía, entonces va para arriba, para abajo. Entonces, de cara a esa propuesta de autoridad independiente, que creo que todos estamos muy de acuerdo, tendría que tener competencias estatales para no marear tampoco a los consumidores. Bien. Hay una pregunta muy rápida que yo creo que podemos hacer de forma por turnos, pero rápido. Nos preguntan si de verdad creéis que sirve de algo reclamar al Banco de España, dado que no es vinculante su posición, si de verdad influye. Es decir, yo creo que aquí detrás de esta pregunta hay si luego el Banco de España, el supervisor, puede influir en la entidad afectada de alguna manera. Si creéis que influye o sencillamente los bancos en la práctica no tienen no tienen en cuenta para nada lo que ha dicho el Banco de España y abocan a la vía judicial. Almudena, por favor, lo más breve posible, que se nos acaba el tiempo. Bueno, en casos novedosos, pues como pasó, por ejemplo, en el tema de los swaps, sí puede influir en el sentido de ser una pericial o un informe cualificado que pueda tener el juez de alguien especializado determinando una mala práctica bancaria, y a partir de ahí puede resolver. Cuando ya el tema está trillado, realmente para lo que sirve es para dictar, nada más. Perfecto. Juan, ¿qué opinas tú? Yo creo que aquí, en fin, podemos seguir dándole vueltas al tema, pero yo creo que esta una reclamación al Banco de España. Yo la experiencia que tengo es que la mayor parte de los procedimientos, muchos venían ya con reclamaciones y les dan una contestación estandarizada de modelo y prácticamente sin ningún tipo de contestación. Yo fui, ahora Patricia, me acordé de ti porque yo también fui objeto de una mala praxis bancaria, una mala práctica bancaria, y era que me aplicaban la cláusula suelo sin tenerla siquiera pactada. Me limitaban el tipo de interés de la hipoteca a un 3%, y entonces cuando empezó todo esto yo desconocía completamente qué era la cláusula suelo y fui a la escritura de hipoteca a buscar cómo estaba redactada la cláusula suelo, con la sorpresa inmensa de que no estaba siquiera. Debió de ser que ese día se equivocó alguien, gracias a Dios, y que no tenía la cláusula suelo. Entonces fui al banco a preguntar y dicen, no, hombre, no, esto es que está en el Supremo, es que no está claro, es que... Entonces, no, escúchenme, sí que está claro, es que no la tengo siquiera pactada. Claro, era una cosa un poco... y también formulamos reclamación al defensor del cliente y tampoco nos sirvió mucho, tampoco. O sea que, y era una cosa, bueno, no clara, si es que era, en fin, que no se podía, es que rozaba ya, bueno, no podía ser, la verdad. Pero bueno, no quiero extenderme más. Bien. De acuerdo, Juan. Veo que no eres muy optimista con la reclamación del Banco de España. Patricia, ¿cuál es tu experiencia? A mí me gusta que Juan reconozca que un juez no sabía lo que era una cláusula suelo. Y que haya tenido que investigarlo, porque efectivamente cuando yo empecé en mi época, que eran los swaps en 2008-2009, pues los jueces no sabían lo que era un swap y no les podemos culpar de ello si se había comercializado unos años antes y no había llegado a tribunales. Mi experiencia con el Banco de España es amor-odio, es agridulce. Cuando nosotros empezamos con los swaps, dictaron resoluciones muy contundentes y en un verano cambiaron de criterio y esto lo denunciamos ante el defensor del pueblo, y tiene que ver precisamente con esa doble función que tiene el Banco de España de supervisión y protección del consumidor al mismo tiempo. Y si estás supervisando y quieres y aplicas criterios prudenciales de que las entidades financieras no se puedan hundir, no puedan quebrar, pues
pues eso entra en conflicto con la protección del consumidor y lo hemos visto en las preferentes con la CNMV, en la cláusula suelo, los swaps con el Banco de España, lo hemos visto sistemáticamente. Y luego hay otra cosa que no se nos puede olvidar, que es lo que yo decía antes, que digamos que el balón nos lo vamos pasando. El Banco de España termina todas sus resoluciones diciendo que no son vinculantes y que además para entrar en los daños y perjuicios o la nulidad de una cláusula, etcétera, que ellos no pueden, que tiene que hacerlo un juez, con lo cual no nos quejemos de que los consumidores nos hemos vuelto locos y nos hemos ido a tribunales cuando es el propio Banco de España, el propio regulador, el que nos está diciendo que es el único sitio donde vamos a encontrar amparo. Muy bien. Gerardo, faltaría tu opinión para terminar el círculo. Yo voy a confesaros que desconozco la eficacia de las reclamaciones ante el Banco de España y, por lo tanto, no me voy a pronunciar porque no tengo elementos de juicio. Sí que tengo opinión al respecto de cómo funcionan algunos servicios de atención al cliente de otras entidades y de otros sectores. Y alguien lo ha definido aquí, funcionan de pena y de dolor. Y yo no creo que además en lo bancario sea incluso, yo creo que es bastante mejor, me parece a mí, que lo que es, por ejemplo, en telecomunicaciones. Anda que si tienes un problema con la operadora de turno, la que sea, porque te han cobrado 26 euros más que no sabes de qué, o con la eléctrica correspondiente, ya puedes reclamar lo que quieras, que no vas a obtener absolutamente nada. Es más, no obtendrás seguramente ni respuesta. Por lo tanto, mi opinión en cuanto a la eficacia en general de los servicios de reclamación es una opinión muy negativa. Concretamente, la Banco de España, como no conozco cómo funciona en ese sentido, pues no voy a opinar. Pero sí quiero opinar que en el seno del Banco de España, y esto enlaza con las reclamaciones previas tan denostadas, que yo creo que no deben ser tan denostadas, debería ser, y de hecho, bueno, en la ley, en el anteproyecto de ley, se establece, se les da carta de naturaleza. Yo creo que las reclamaciones previas, he puesto antes un ejemplo en el ámbito tributario, podríamos entender que es una reclamación previa pasar previamente por los tribunales económicos administrativos. Cierto, demora porque eso tarda un tiempo, pero hace que la litigiosidad y la protección, en este caso a los deudores tributarios, sea suficientemente importante como para no desdeñar esas vías. Bueno, pues refiriéndome a la reclamación previa, que está en el seno, pero no en el Banco de España, pero sí en el seno del Banco de España, de la comisión que estableció el Real Decreto Ley 1/2017, creo que eso ha tenido importancia y eficacia. También sé que se ha denostado. Yo formo parte de esa comisión y conozco las críticas que se han vertido sobre ella. Yo creo que muy infundadas y muy injustas, porque esta comisión no puede hacer otra cosa que lo que le dice la norma fundacional. A nosotros nos hubiera gustado que la norma fundacional hubiera dicho otras cosas y que esa comisión pudiera haber tenido otras competencias y otras capacidades más importantes, pero lo cierto es que se disciplinó por el legislador como se disciplinó y nada se puede hacer. Pero para que no se me vaya el santo al cielo, fijaros, tengo la última estadística de marzo del 2021 de esa comisión, que es un comisionado de las Cortes Generales, en definitiva. Y según esta estadística, dice que se presentaron 1.232.794 y que, como hay que sumar varias casillas, no lo voy a hacer, pero en números redondos, se ha estimado aproximadamente el 50% de las reclamaciones y el otro 50% no. Si no se hubieran estimado este 50% de las reclamaciones, que han supuesto un monto de 2.411.391.499 euros que se han devuelto a los consumidores, o sea que no estamos hablando de cifras irrelevantes, si no hubiera sido por la intervención de esta reclamación previa, esos 600.000 en números redondos asuntos que se han estimado y que se ha dado la razón al consumidor, habrían ido a los juzgados. Y en lugar de haber 600.000 demandas interpuestas desde junio del 2017 en los juzgados de cláusula suelo, habría 1.200.000. Con esto quiero decir, y lo vengo diciendo desde el primer momento, que no se puede desdeñar ningún mecanismo que contribuya a que esto sea más eficaz. Que el consumidor es el que es el sujeto pasivo, y nunca mejor dicho, y es el que sufre las consecuencias de malas praxis, eso va de suyo. Pero no podemos obviar que hay muchas formas y muchos aspectos que ir implementando y que, como en un puzzle, se van conjugando los unos y los otros hasta que encontremos la puesta a punto del sistema
a la que todavía no hemos llegado ni con mucho, pero que creo que si seguimos en esta línea de contribuir, como contribuimos todos los que estamos en este panel, mediante nuestras opiniones, cada uno haciendo hincapié en un aspecto, con una perspectiva, con un enfoque, todos ellos muy razonables y muy legítimos, yo creo que tarde o temprano afinaremos el sistema. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias, Gerardo. Pues salvo que alguien quiera hacer una última intervención para cierre, estamos ya en la hora de cierre y creo que hay que ser serio en esto. No me habéis levantado la mano ninguno de los ponentes. Yo creo que podemos darle aquí por cerrado el webinar. Creo que como decía antes muy bien Gerardo, realmente todos estamos de acuerdo en que la nueva ley tendrá sus problemas, sus cosas buenas, sus deficiencias. Bueno, también veremos todo el trámite que falta en el Parlamento, a ver si se puede mejorar, que seguro que sí, pero parece que estamos todos de acuerdo en que se está avanzando. Y desde luego creo que es muy importante porque es avanzar en un tema que ha sido especialmente doloroso para muchísimos ciudadanos españoles que han visto cómo bueno, ciertos abusos de los bancos no se veían satisfechos o se veían al cabo de muchos años y ya era hasta demasiado tarde, ¿no? La justicia tardía no es justicia. Muy bien, pues agradeciendo a Sufín por organizarlo y luego a todos vosotros, a cada uno de los que estáis, incluido por supuesto a Agustín Azparren en especial por su dedicación pese a todo y que esperemos que esté ya mucho mejor. Pues nada más de deciros eso, que creo que son buenos foros en los que está bien compartir ideas y sobre todo empujar en la buena dirección e intentar cambiar la legislación para mejorarla y para que los ciudadanos contribuyentes a la justicia pues tengan esa satisfacción de ver que se les atiende mejor y que los bancos entiendan cuál no es el camino que tienen que recorrer, sobre todo si quieren recuperar la reputación perdida. Así que nada más. Nos despedimos. Muchas gracias a todos otra vez y hasta la siguiente. Adiós. Adiós. Adiós, Muchas gracias. Adiós. Hasta luego.